Bueno, me he animado a grabar este audio, este podcast, a dar inicio a este proyecto que vamos a ver si llega a algún lado. Y bueno, y volver, ¿no? Un poquito al mundo de los podcasts en el que estuve metido hace algunos años, pero esta vez para hablar más específicamente sobre estos tres conceptos que son la introversión, la timidez y la soledad. Estas tres experiencias en verdad, ¿no? Que son experiencias bien cercanas a mí. Yo soy una persona muy introvertida, muy tímida. Bueno, primero, yo soy Rubén Merino, por si alguien que esté escuchando esto no me conoce. Soy docente, investigador, básicamente me dedico a la vida académica. Como decía, soy una persona muy introvertida, soy muy tímido, que es algo que creo que estoy comenzando a intentar aceptar sobre mí mismo. No siempre he aceptado que un rasgo importante de mi personalidad es la timidez. Pero bueno, soy muy introvertido, soy muy tímido y amo mucho la soledad. O sea, la soledad es una experiencia bien importante en mi vida. Y bueno, he comenzado a pensar y a investigar, a leer sobre estos temas, en verdad, muy recientemente, ¿no? Hace algunos meses comencé a preocuparme por esto. Mis temas de investigación por lo general son otros. Yo me dedico sobre todo a temas que tienen que ver con género, con la violencia, con la ética, con las masculinidades. Y por eso estos temas de la introversión, la timidez son bastante novedosos para mí. Y bueno, en medio de mi investigación, de mi búsqueda de cosas que consumir sobre estos temas, pues he estado también intentando identificar podcasts, videos de YouTube, ¿no? Por ahí blogs que hablan sobre la timidez o la introversión. Y con lo que me he encontrado, y esto es algo que me ha motivado a dar inicio al proyecto del podcast, es con constantes discursos prácticamente de autoayuda. Es decir, me he encontrado constantemente con contenidos en donde el discurso es básicamente dar consejos sobre cómo superar la introversión o cómo superar la timidez. Y por lo tanto, cómo alejarse de la experiencia de la soledad, ¿no? Y no me gusta nada ese tipo de tono en los discursos que hay en nuestra cultura cuando hablamos de introversión y timidez. Me genera mucho rechazo. No creo que la introversión y la timidez sean experiencias que tengan que pensarse negativamente como cosas que hay que superar, como defectos que uno tiene que intentar dejar de lado. Creo que efectivamente la timidez es algo que genera muchos problemas y que hay que intentar lidiar con ciertos asuntos, ¿no? Para intentar vivir una vida que no esté limitada, ¿no? Por la timidez. Pero creo que no es tan simple como eso, ¿no? No es tan simple como un defecto personal. Y entonces no quiero hacer eso, quiero tratar de dejar aquí quizás en este episodio, en los próximos episodios, sobre todo en los próximos, porque este va a ser súper introductorio y básico, creo. Em, Quiero dejar algún tipo de huella de las cosas que voy leyendo e investigando. Porque como decía, mis temas de investigación son otros en verdad, ¿no? Pero me he propuesto leer un poquito más sobre la introversión, la timidez, la soledad, desde perspectivas filosóficas, sociológicas, psicológicas, y es probable que no escriba, publique cosas sobre estos temas, al menos por ahora, ¿no? Pero quería dejar huella en algún lugar de lo que voy investigando. Como decía, mi intención no es dar consejos sobre la introversión y la timidez. Mi intención es encontrarle sentido a estas experiencias, ¿no? Tratar de comprender en qué consisten estas experiencias, que es una forma en la que a mí me gusta acercarme a los temas también, no solamente temas académicos, sino temas personales. Y estoy seguro de que hay otras personas que también pueden disfrutar de un acercamiento de este tipo, ¿no? Entonces, mi acercamiento va a ser, sí, académico, pero también inevitablemente creo que va a ser, al menos en alguna medida, autobiográfico, ¿no? Porque, como decía, estas son experiencias bien cercanas a mí. En este primer episodio quería básicamente hacer algunos comentarios generales sobre cada una de estas experiencias, ¿no? De la introversión, la timidez y la soledad o la solitud, que sí suele hacer la diferencia entre estos dos conceptos. Ahora voy a explicar, al menos de forma introductoria, por qué se hace esa diferencia. Entonces, bueno, quería comentar de manera general estas tres ideas, comenzando por la introversión, ¿no? Yo hasta donde sé,
porque como digo, no soy experto en estos temas, recién he comenzado a investigarlos, pero hasta donde sé, el primero que teoriza de manera profunda y sistemática la introversión, no sé si es quien crea el término, la verdad, pero el primero que lo teoriza de manera profunda es Carl Jung, el psiquiatra, ¿no? Psicólogo. En particular en su libro Tipos Psicológicos, que es de 1921. No sé si ese libro es donde por primera vez menciona la introversión y la extraversión, pero sí es el primer libro, sé, en donde profundiza en esos temas. Y Jung tiene una definición bien particular o una comprensión bien particular de la introversión, ¿no? Él dice que en el introvertido hay una relación negativa entre sujeto y objeto. Esa es una cita literal. En el introvertido hay una relación negativa entre sujeto y objeto. Y claro, ¿qué significa esto? ¿Cómo que relación negativa entre sujeto y objeto? A ver, esto suena súper conceptual y hasta filosófico, ¿no? Me parece que la manera adecuada de comprender esto es acudiendo a la diferencia binaria tradicional que ha hecho la filosofía. En filosofía diríamos el dualismo cartesiano tradicional entre sujeto y objeto. Es decir, el sujeto alude a la experiencia personal que puede introducirse en su propia intimidad, que puede dedicarse al ejercicio de la introspección, del pensamiento personal, del pensamiento íntimo, y por tanto el sujeto que puede aislarse, ¿no?, en esa intimidad del mundo exterior. Ese sujeto que es capaz de pensamiento, de sentir cosas que nadie más siente. Bueno, el objeto es el mundo externo. Pero claro, en filosofía, en la perspectiva cartesiana, ¿no?, ese mundo externo es el mundo que se conoce. Jung no está hablando de ese objeto. Jung está hablando del mundo externo en el sentido del mundo social, al menos como lo entiendo yo. El introvertido prefiere una relación con su propia subjetividad, con su propia intimidad, a una relación con el objeto, es decir, a una relación con el mundo social en donde se desenvuelven las interacciones cotidianas entre las personas. Interacciones que son pues o sea, que surgen de manera totalmente natural, ¿no?, entre los individuos, cosa que a las personas introvertidas y a las personas tímidas a veces extraña, ¿no?, la naturalidad con la que a otras personas les es tan sencillo involucrarse en esa vida social. Entonces, Jung tiene esta manera interesante de entenderlo, ¿no? En el introvertido hay una relación negativa entre el sujeto, que puede introducirse en su intimidad, y el objeto, la vida social. Mientras que en el extrovertido más bien, dice Jung que hay una relación positiva entre el sujeto y el objeto. El extrovertido, o bueno, Jung dice el extravertido, que viene de la terminología que él utiliza. No hay ninguna diferencia entre extravertido y extrovertido. Extrovertido es simplemente la manera coloquial en la que nos hemos acostumbrado a utilizar el término. Pero bueno, Jung dice que en el extravertido hay un condicionamiento por relacionarse más con, dice Jung literalmente, con los objetos de su interés. Es decir, el extravertido se relaciona con los objetos de su interés que están allí en ese mundo social externo, ¿no? Mientras que el introvertido se relaciona más o está más condicionado por su propia intimidad. Este tipo de carácter que yo encuentro muy, muy familiar, ¿no?, estas descripciones de Jung, este tipo de carácter yo siento que es uno que en nuestra sociedad contemporánea está, y desde hace ya varias décadas, en verdad, ¿no? Muchas, muchas décadas. Es un tipo de carácter que está, no mal visto, pero hay como que una suerte de valoración negativa frente a la disposición introvertida. Creo porque nos hemos acostumbrado a asumir que el sujeto exitoso es el sujeto exitoso y el sujeto feliz, ¿no?, es aquel que está constantemente en el encuentro de los demás. Es aquel que constantemente está emprendiendo nuevos proyectos con otros. Aquel que está contento y expresa su alegría con los otros. Aquel que tiene iniciativa constantemente para hacer cosas. Y estas son características que creo que se pueden asociar con mayor claridad a la extroversión, no más que a la introversión. Yo pienso sobre todo esto quizás en relación a la masculinidad. Esto me interesa mucho y seguramente voy a pensar esto en próximos capítulos. Porque además la masculinidad es un tema que he investigado bastante y que me interesa mucho.
Y creo que en particular solemos asumir que la masculinidad, si se desenvuelve de manera adecuada, entre comillas, ¿no? Entre comillas, adecuada, sana, ¿no? Es una masculinidad que es extrovertida. Se asume que el hombre es aquel que tiene iniciativa, tiene agencia, está con los demás, puede ser un líder de los demás, ¿no? Que son características típicas que asociamos más a la extroversión que a la introversión, ¿no? Y yo siento que hay mucho que pensar sobre la masculinidad introvertida. Cuando uno busca fuentes, libros que se han escrito sobre la introversión en los últimos años, te encuentras con que la gran mayoría de estas fuentes son escritas por mujeres. Han sido sobre todo mujeres las que han estado reflexionando sobre el tema de la introversión. Y siento que hace falta quizás un poquito más de reflexión sobre la masculinidad y su vínculo con la introversión. En mi propia experiencia, la verdad es que no siempre, en mi juventud, sobre todo en la adolescencia, no siempre me fue fácil aceptar el hecho de que soy una persona introvertida. Creo en gran parte precisamente porque tenía muy presentes estos mandatos sociales, estos mandatos de género en particular, que llamaban a que yo como hombre tengo que ser alguien que muestra características extrovertidas. No tengo que ser alguien que sale de fiesta, que tiene muchos amigos, que se atreve a hacer cosas. Creo que comencé yo a abrazar, a asumir mi personalidad introvertida recién a mediados de mis 20 más o menos, ¿no? Y siento que eso realmente me hizo muy bien, ¿no? Siento que cuando comencé a asumirme a mí mismo como persona introvertida, cosas buenas comenzaron a pasar porque creo que comencé a potenciar algunas virtudes que tengo y comencé más bien a dejar de esforzarme por desarrollar una personalidad que no va conmigo, ¿no? Pero por supuesto también hay una ambivalencia, ¿no? Una ambivalencia que tiene creo mucho que ver con el marco social, con las expectativas que se tiene con respecto a la personalidad de los individuos, ¿no? No sé, yo siento por ejemplo que la introversión me ha llevado a alejarme de ciertas circunstancias sociales en las cuales no me siento necesariamente cómodo y eso, como seguramente muchas personas introvertidas saben, impide que uno genere más contactos laborales, por ejemplo. Hay muchas situaciones en las cuales yo siento que la ausencia de contactos en el ámbito laboral me ha impedido que se me abran puertas que quisiera que se abran al menos más rápido para mí, ¿no? Y que creo que podrían abrirse si es que tuviera esos contactos sociales que a veces no tengo por la introversión, ¿no? O bueno, al menos así yo lo interpreto. A veces he sentido culpa de repente porque la introversión me ha hecho aislarme muchas veces de los demás, de otras personas, incluso de personas muy queridas, ¿no? No por aislarme de la persona, sino porque simplemente me siento cómodo yo, ¿no? Estando en soledad. Y bueno, a veces he sentido culpa por eso, por de repente en algún momento de crisis pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo pedirle ayuda a esa persona de la que me he alejado como producto de mi personalidad, de cómo soy, ¿no? Son situaciones ambivalentes con las que uno se encuentra en la experiencia de la introversión, ¿no? Que creo que allí hay cosas interesantes que se pueden pensar y espero seguir pensando sobre eso. Hay ciertas circunstancias, de hecho, en las que diferentes personas introvertidas se desenvuelven bien en público, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Yo me dedico a la docencia y me pasa que, y no sé muy bien por qué, supongo que eso es algo que tengo que descubrir de mi propia personalidad, de mi, no sé, de mi inconsciente, no sé, pero me pasa que cuando dicto clases, cuando estoy al frente de un público, y no solo cuando dicto, sino cuando doy una conferencia, ¿no? Cuando estoy frente a un público, me siento absolutamente cómodo. De hecho, muchas personas introvertidas dan el testimonio de la gran dificultad que tienen para hablar en público, ¿no? A mí me pasa lo contrario. Por algún motivo me siento súper cómodo cuando estoy dictando clases. Y sin embargo, los nervios aparecen cuando acaba la clase y, por ejemplo, algún estudiante se acerca a mí y a hacerme de repente algún comentario más informal, más amigable, ¿no? Allí en la interacción uno a uno, donde se abre el espacio de el vínculo social, ya no solamente el vínculo académico, allí es donde aparecen los nervios. Allí es donde aparece, yo creo, ya no solamente la introversión, sino la timidez, ¿no? Que es otro tema del que quiero hablar. A ver, comienzo a referirme al tema de la timidez, ¿no? Yo decía hace un rato que en algún momento de mi vida asumí mi propia personalidad como introvertido, ¿no? La timidez, sin embargo, creo que es algo que me ha costado mucho y todavía me cuesta aceptar, ¿no? Me cuesta aceptar que no solamente soy introvertido, sino que además soy una persona muy tímida, y no son lo mismo.
A veces se confunde introversión con timidez y no es lo mismo, ¿no? Yo personalmente vinculo la timidez no tanto a esta característica introvertida de aislarse del mundo social, sino más bien la timidez como una especie de carencia. La timidez es como que una falta que uno encuentra en sí mismo que le impide hacer cosas que quisieras hacer. La timidez es como una barrera que está impidiendo que yo me desarrolle. Es como una especie de cobardía, de hecho. Es no atreverse a hacer algo. Y claro, eso me ha costado aceptar en mí mismo, pero lo cierto es que sí, que soy una persona, creo, más tímida de lo común, porque todo ser humano tiene rasgos de introversión y rasgos de timidez. Pero hay algunas personas que son más introvertidas y más tímidas, y yo realmente creo que soy bastante tímido. Yo hasta hace no mucho, la verdad es que con orgullo he afirmado sobre mí mismo que soy una persona introvertida, pero siempre decía, ojo, soy introvertido pero no soy tímido. Hoy en día creo que me toca aceptar que soy más tímido de lo que yo quisiera ser. Y sin embargo, a pesar de que es cierto que la timidez es un impedimento, algo que uno lucha por superar, a la vez me disgusta mucho ese trato condescendiente que hay hacia la timidez. ¿No? Se trata a la timidez muchas veces como si fuera una enfermedad, se patologiza la timidez, se la trata como ansiedad social que hay que intentar superar literalmente a través de medicamentos y terapia. Y efectivamente muchas veces la timidez es algo que hay que intentar superar, pero a la vez me disgusta este tono de autoayuda que trata a la timidez como simplemente un defecto personal. Cuando creo que es algo mucho más complejo que eso, ¿no? No es solamente un defecto personal, tiene que ver también con los marcos sociales y las expectativas que tenemos de las personas y cómo deberían comportarse. De hecho, decía hace un rato que el modelo del hombre, el sujeto masculino introvertido, es de alguna manera visto como alguien que falla en su masculinidad. Bueno, en una situación aún peor se encuentra el hombre tímido, ¿no? La timidez es un rasgo que no es propio de una masculinidad que demuestra ser suficientemente masculina, según los estereotipos de género, ¿no? Entonces, me interesa mucho hablar sobre la timidez como sí, ciertamente algo con lo que hay que lidiar, hay que intentar superar ciertas cosas, pero a la vez no caer en la patologización, no caer en la condescendencia. He estado leyendo un libro muy interesante de Susie Scott, una socióloga, si no me falla la memoria, que se llama Shyness and Society, Timidez y Sociedad. Ella, Scott, presenta su propio trabajo como Sociología de la Timidez, ¿no? Y ella dice en este libro que, primero, que todos los seres humanos tenemos ciertos grados de timidez y en diferentes circunstancias, ¿no? No todas las circunstancias despiertan la timidez de todas las personas de la misma manera. Pero claro, hay algunas personas que tienen mayores grados de timidez en más circunstancias, ¿no? Leo una cita de Susie Scott que creo que es interesante para aclarar lo que ella quiere decir, ¿no? Sobre la timidez. Dice, la persona tímida está constantemente preocupada por el peligro de cometer algún error en la vida social y exponerse como alguien que tiene fallas en su propia personalidad, en particular en relación a su falta de habilidades sociales. Esto que dice Scott es, o sea, lo siento, tan personal, es tan cierto en mi experiencia y seguramente en la experiencia de muchas personas tímidas, ¿no? Esta idea de que hay constantemente esta sensación de que uno puede fallar en la interacción social, porque uno no va a saber cómo desenvolverse en ese vínculo, en esa interacción social. Hay una experiencia muy común de la timidez que es estarse preguntando constantemente, ¿no? A uno mismo. Uno se está preguntando constantemente cuál va a ser la mejor forma de comportamiento que podría yo desarrollar en esta situación. Y uno calcula, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puede reaccionar la otra persona? Es como que quieres mantener lo más en control posible la situación para evitar que surja la vergüenza que suele sentir una persona tímida por percibir que está fallando en su capacidad de socializar. Dice, de hecho, con respecto a esto, Susie Scott otra cosa. Leo otra cita. Dice ella, las personas tímidas suelen tener la sensación de que los demás parecen conocer ciertas reglas no escritas para la interacción social, por lo que tienen una competencia social que el tímido siente que carece. Susie Scott llama a esto la idea de el otro competente, es decir, las personas tímidas sentimos que los otros conocen esas reglas no escritas para la interacción social y que por lo tanto son competentes.
en la vida social. Yo recuerdo haber estado hablando alguna vez con mi psicóloga en terapia y estar hablando sobre esta experiencia y haber dicho que, o sea, llegué, ¿no? A esta idea de que muchas veces la timidez yo la percibo como si fuera una especie de discapacidad. Es decir, como si a mí me faltara algo que los demás sí tienen. Como si me faltara algo que a mí me impide desarrollarme con naturalidad en la vida social. Y quizás de hecho por esto es que yo personalmente, y seguramente otras personas tímidas se sentirán reflejadas en esto, ¿no? Hay muchas veces en las cuales yo me siento cómodo compartiendo una situación social cuando estoy con un amigo o una amiga extrovertida. Porque claro, estar con una persona extrovertida es como que me permite a mí relajarme porque sé que la otra persona va a realizar ciertas cosas como hablarle a una persona desconocida de la que hay que hablarle, pedir algo en el restaurante cuando vamos a comer, ¿no? Sé que la persona extrovertida va a hacer cosas que yo prefiero no hacer por el miedo que tiene una persona tímida, que es un miedo irracional, que uno sabe que es un miedo irracional y sin embargo está allí presente, ¿no? Y como decía, siento que lo peor quizás que se podría hacer es tratar ese miedo de forma condescendiente, ¿no? Como si fuera simplemente una enfermedad que tienes que superar. Y bueno, yo creo que tengo la suerte de ser introvertido y tímido. ¿Y por qué digo que es una suerte? Porque hay muchas veces en las cuales la falta de interacción social por timidez no me genera ningún tipo o me genera muy poquito malestar porque soy introvertido. Entonces me gusta estar solo. Me gusta ese momento de soledad. Pero claro, hay personas que son extrovertidas y son tímidas. Y esa debe ser una experiencia que yo no conozco personalmente, pero debe ser una experiencia, la verdad, de mucho sufrimiento. Porque una persona extrovertida no quiere estar en soledad. Quiere estar en contacto social con otras personas. Pero su timidez le impide desarrollar de manera exitosa ese contacto social. Y por eso me parece a mí que seguramente una persona extrovertida que es tímida debe sufrir bastante esa situación, ¿no? Y bueno, aquí ya está presente el tercer tema al que espero, ¿no? Se supone que va a estar dedicado este podcast, que es el de la soledad o la solitud, que de hecho es el título que le he puesto al podcast, ¿no? La solitud. El amor a la soledad, quizás podría decirlo de manera más precisa, ¿no? A ver, el concepto de solitud ha sido trabajado en filosofía. Yo en particular quiero concentrarme en lo que dice Hannah Arendt, mi filósofa favorita, sobre el tema de la solitud. Para ella, para Arendt, ¿no? Esta filósofa alemana del siglo XX, la solitud se diferencia de la soledad en que en la solitud uno se encuentra acompañado de uno mismo. En la soledad, sin embargo, no te encuentras acompañado de nadie, ni siquiera de ti mismo. Por eso la soledad tiene un valor negativo, intrínsecamente negativo para Arendt, ¿no? Y por otro lado, la solitud más bien tiene un valor positivo, ¿no? Dice Arendt que la solitud es aquella situación humana en la que uno se hace compañía a sí mismo. Quizás es como decir que la introversión se puede relacionar más con la experiencia de la solitud. En la introversión te encuentras contigo mismo. En cambio, la timidez, lo que te hace sentir precisamente es la soledad. La timidez te hace sentir que no estás con otros, que estás totalmente aislado al punto de que te aíslas de ti mismo. En la timidez aparece el miedo a la soledad. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir por ahora de manera introductoria sobre estos conceptos. No estoy seguro de si alguien escuchará esto o si alguien, si comienza a escuchar, llegará hasta acá, pero como ya dije, no voy a intentar seguir con esto. Seguramente voy a hacer una próxima grabación de un episodio hablando de la timidez. Quiero hablar con más detalle del libro de Susie Scott, que la verdad es que me impactó mucho. Fue casi un punto de quiebre para mí que me llevó a decirme a mí mismo que sí, o sea, tengo que investigar más sobre esto porque no puede ser que leer, o sea, hace mucho no me pasaba que leer un libro académico me impactaba tanto a nivel personal, ¿no? Y me hacía sentir tantas cosas. Entonces voy a intentar seguir grabando cosas, dejando, como decía, huella de las investigaciones que voy realizando.
y a ver si a alguien le interesa escuchar, ¿no? Como dije, no voy a dar consejos, no voy a dar recetas, no voy a desarrollar un discurso de autoayuda, voy a intentar alejarme lo más que pueda de eso, pero bueno, voy a intentar ser sincero en lo que voy expresando. Entonces, seguramente espero sacar un episodio cada 15 días. Sospecho que no voy a cumplir eso siempre, pero es al menos el plan que tengo. Voy leyendo y voy grabando, poquito a poco. Bueno, si llegaron acá les agradezco mucho.